Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de heridas agudas. El enfoque está más hacia el médico general. El asesor que estuvo conmigo en esta presentación es el doctor Cristian Marcillo, que es residente de cirugía plástica, reconstructiva y estética. La idea, muchachos, es que esta charla sea pues como de gran construcción para todos nosotros. Por eso, si tienen algún aporte, bienvenidos, lo pueden realizar encendiendo el micrófono o por el chat. En caso tal de que alguno escriba por el chat y no logre pues como ver en ese momento el aporte, sería valioso pues que alguno de ustedes encendiera el micrófono y tranquilamente lo pudiera realizar. Entonces, me disculpo que en este momento me queda un poco complejo encender la cámara debido pues como a las interferencias de las señales que estoy teniendo en este momento donde me encuentro, pero la idea es que la charla sea muy aprovechada por todos nosotros. Entonces vamos a dar inicio. Esta charla tiene como contenido la definición de lo que es las heridas agudas, la clasificación, las fases de cicatrización, los factores de riesgos, que es lo que hace que una herida no sane, las bases del tratamiento, los apósitos, el cierre de la herida, cuándo usar los antibióticos, las profilaxis que se deben tener en cuenta y una sesión que se llama Aplica tus conocimientos para que ustedes en ese momento puedan pues como participar y ver si los objetivos de la charla se cumplieron y finalmente unas conclusiones. Entonces, para empezar a definir, una herida representa una alteración repentina de la estructura y funciones normales de la piel junto con sus estructuras de tejido blando asociadas, que esas van a seguir un proceso que es ordenado y predecible de la cicatrización, a través de unas fases que son normales, de las que vamos a hablar más adelante, y cerrando en un tiempo esperado. El tiempo habitual es de 2 a 6 semanas, a 3 semanas en tejidos blandos, no complicados, y hasta de 4 a 6 semanas, dependiendo pues como de la localización y el tamaño de la herida. Las heridas en sí pueden ser causadas por diversos mecanismos, incluyendo etiologías tanto agudas como crónicas. Las lesiones generalmente son causadas por traumatismos, incluyendo abrasiones, punciones, aplastamientos, lesiones térmicas, disparos, mordeduras de animales y cirugías, entre muchas otras. Sin embargo, pues cualquier mecanismo que disminuya el flujo sanguíneo dentro de la piel durante un periodo prolongado tiene pues como el potencial de causar una ruptura isquémica. Ya la perfusión cutánea puede verse afectada debido pues como a una obstrucción proximal crónica de una arteria, por ejemplo, una enfermedad arterial periférica o por comprensión vascular, hablando pues como de hematomas o una inmovilidad que puede causar una presión focal o oclusión microvascular y trombosis, como es el caso, por ejemplo, de una vasculitis o cristales de colesterol. También se pueden clasificar con el tiempo. Cuando una herida no progresa adecuadamente a través de las fases de cicatrización o no cicatriza en el tiempo esperado, entonces ya podemos hablar de complicaciones de la herida que la pueden nominar como crónica. Y pues es importante aquí tener en cuenta pues la interrupción del proceso fisiológico de reparación que va a afectar la temporalidad. También se puede clasificar por la profundidad, como es el caso pues como del compromiso de los tejidos, hablando de las quemaduras, que pues se van a clasificar por superficiales cuando compromete la epidermis, pero pues de este tema lo hablaremos más adelante en otras charlas. Entonces vamos a entrar un poquito más como en la fisiología, vamos a conocer qué, cuáles son las fases de cicatrización y para eso pues entendemos que el cuerpo está diseñado para cicatrizar, reparar y en algunos casos pues regenerar el tejido perdido mediante pues una secuencia de procesos que es bien organizada. Cuando se desarrolla pues como según lo previsto, la curación es compleja pero es rápida y eficaz. Vamos entonces a recordar las 4 fases de cicatrización que pues en la charla pasada pues ya vieron estas fases algunos, pero pues es importante que la recordemos. Entonces, Hola, 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 qué pena, es que varias personas están escribiendo que no han podido entrar. No sé si les pueden dar acceso. Dani, tú tienes el acceso de las llamadas, que no sé quién lo tiene. un momentico, ya solucionamos. Dame un segundo, qué pena.
Bueno, vamos a continuar mientras sea pues cómo soluciona esto. Entonces vamos a recordar las fases. La primera fase de cicatrización es la hemostasia y la formación del coágulo, que están definidas pues como por respuestas vasculares, de señalización celular, de actividad celular y clínicas, pues de las cuales ya vamos a hablar. Entonces, los vasos sanguíneos de pequeño calibre responden pues como al inicio de la lesión aguda con vasoconstricción, que va pues a reducir la pérdida de sangre y la lesión ística. Las plaquetas cuando se activan se adhieren pues como al endotelio y expulsan adenosín difosfato, que va a favorecer la aglutinación de trombocitos y asegura que se forme el coágulo. El coágulo está compuesto pues, por varios tipos de células, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que está estabilizado por fibras de fibrina. Aquí, como vemos en la imagen, los coágulos de fibrina de color rojo oscuro, estos en la superficie de la herida, evitan pues como que se produzcan más hemorragias y daños del tejido. La segunda fase es la fase de inflamación, que se caracteriza clínicamente como rubor, edema, calor y dolor. En la fase inicial, pues como de esta, pues el objetivo sería defensa y limpieza. Tras la lesión se activan plaquetas y mediadores inflamatorios que van a aumentar como la permeabilidad vascular, permitiendo pues la llegada de neutrófilos en las primeras horas. Estos van a fagocitar las bacterias y restos celulares y posteriormente pues los macrófagos van a coordinar pues la respuesta inflamatoria y van a reparar el tejido y lo van a preparar. Entonces, su objetivo principal es controlar como tal la infección y dejar la herida lista pues como para la fase de proliferación. En esta imagen vemos pues como el lecho del área de granulación. Cuando pues las vías de señalización se producen en una secuencia oportuna, se forma la granulación roja, que es sana, que es carnosa, en el lecho de la herida, lo que va a favorecer como la migración de las células epiteliales a los bordes de la herida. Ya la fase de proliferación es la que ocurre aproximadamente en el día 3, que hasta puede ocurrir pues del día 3 y va hasta la semana tercera más o menos. Es el promedio de reparación activa de la herida. En esta etapa se forma el tejido de granulación, que se caracteriza pues por la angiogénesis, que es la formación de vasos nuevos, la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno tipo 3 y la matriz extracelular, que van a rellenar como tal el defecto tisular. Los macrófagos ya van a coordinar el proceso pues mediante la liberación de factores de crecimiento, mientras los queratinocitos migran desde los bordes para lograr la revitalización, y el objetivo final es como restablecer la integridad estructural y funcional básica de la piel. La cuarta fase es la de remodelación. En esta fase pues se inicia aproximadamente desde la tercera semana y puede durar varios meses hasta un año o más, y en esta etapa el colágeno tipo 3 ya es reemplazado progresivamente por colágeno tipo 1, que se reorganiza y alinea pues según las líneas de tensión de la piel, aumentando la resistencia mecánica de la cicatriz. Disminuye ya la vascularización y el tejido se vuelve más pálido y menos pues celular. Y la cicatriz adquiere como mayor firmeza y estabilidad, pues aunque no recupera el 100% de la fuerza tensil original, alcanza aproximadamente el 70 o el 80%. En la imagen vemos pues una herida de una fasciotomía de la extremidad inferior, que se encuentra en la fase de remodelación de la cicatrización, aunque pues la herida está totalmente epitelizada, no se considera cicatrizada hasta que la cicatriz del tejido de granulación retrocede. La matriz de colágeno tipo 3 es sustituida por otra de colágeno tipo 1 y se restablece la función óptima del tejido con una resistencia a la tracción suficiente para evitar el agrietamiento y el desgarro epitelial. Entonces, comprendiendo las diferentes fases de cicatrización, vale aclarar que no existe un periodo específico que distinga entre heridas que son agudas y crónicas. Las alteraciones de la cicatriz y el desarrollo de heridas crónicas se asocian con alteraciones fisiológicas que alteran el proceso normal de cicatrización de las fases que ya nosotros pues, conocemos previamente. Hay unos factores de riesgo que pueden generar deficiencia en la cicatrización y complicaciones de las heridas. Muchas enfermedades alteran pues este proceso, siendo pues las más comunes la diabetes, la enfermedad arterial periférica, la enfermedad venosa crónica, las enfermedades arteriales de pequeños vasos, que también se asocian con el desarrollo de úlceras cutáneas, y una cicatrización deficiente de heridas debido pues como a la obstrucción vascular o trombosis vascular. Otros factores que contribuyen a la agravación de heridas cutáneas o ya quirúrgicas
y a las úlceras que no cicatrizan incluyen el tabaquismo, el envejecimiento, la desnutrición, la inmovilización, las terapias inmunosupresoras, la radioterapia, el edema y la enfermedad vascular. Por eso debemos tener especial atención en las heridas que se presentan en estos pacientes. Ya cuando vamos a entrar ahora en materia, cuando nos llega un paciente con una herida aguda, por los diversos mecanismos ya mencionados, debemos realizar pues el protocolo XABCD, que es el protocolo de trauma. La hemostasia es el principal paso en el que vamos pues a realizar el manejo de la herida, ya que pues permite visualizar adecuadamente, disminuir complicaciones y facilitar el cierre de la herida. Los objetivos van a ser controlar el sangrado, permitir pues como una adecuada exploración, prevenir hematomas, pues es un factor de riesgo muy importante para la infección y pues mejorar la cicatrización. Los métodos de hemostasia, pues el que más conocemos y en la primera línea es la presión directa, que es el método más efectivo y seguro, que pues consiste en aplicar presión ya con una gasa estéril durante unos 5 a 10 minutos continuos, evitando pues retirar constantemente para revisar como el estado de la herida, que esto nos va a permitir a controlar la mayor cantidad de sangrados pues que ocurren pues que nos llegan en urgencias. También podemos utilizar como de manera conjunta la elevación del miembro, útil pues como en extremidades y disminuye la presión hidrostática, entonces siempre se utiliza como un complemento. La anestesia local con epinefrina, que es pues lidocaína con epinefrina, que está en la mayoría de los servicios de hospital que conocemos, que lo que va a generar es una vasoconstricción local. Una de las ventajas, pues bueno, muchas ventajas que va a ser disminuir el sangrado, mejorar la visualización de la herida, prolongar el efecto analgésico. Es seguro en dedos, en nariz y en orejas, aunque pues según la evidencia reciente. También se puede utilizar la ligadura de vasos, pero eso pues en espacios quirúrgicos con un profesional adecuado. Lo que va a hacer es como parar un sangrado persistente visible y se utiliza normalmente una sutura absorbible como Vicryl. Las indicaciones pues como tal es que haya un vaso identificable pues como comprometido y que el sangrado no cese con presión. También está pues el elemento que es el electrocauterio, que es útil en los quirófanos o urgencias ya pues como más avanzadas, que va a controlar pues como el sangrado capilar o pequeños vasos. Y ya pues por última instancia el torniquete, que pues tiene indicaciones que son pues más selectivas. Se utiliza sobre todo cuando hay una hemorragia externa que es severa, que no se controla con la presión directa, o cuando hay un sangrado arterial activo, o cuando hay una hemorragia ya masiva en las extremidades, o un trauma mayor, por ejemplo, en accidentes, amputaciones, o en el caso de que nos encontremos en triaje con múltiples víctimas, o cuando está pues la imposibilidad de mantener la presión manual efectiva. La técnica correcta pues del torniquete sería colocarlo proximal a la herida, unos 5 a 7 centímetros por encima. Pues hay que evitar las articulaciones, ajustar pues como hasta detener completamente el sangrado, no solo pues que haya una disminución, y confirmar la ausencia de pulso. También es muy importante registrar la hora de colocación, que esto es uno de los errores más frecuentes. Entonces, si el sangrado persiste, yo puedo colocar un segundo torniquete proximal, pero el tiempo es limitado de menor de 2 horas, porque pues evidentemente es un riesgo isquémico que hay que estar evaluando constantemente y pues las complicaciones que ello conlleva. Hay otros agentes hemostáticos tópicos como gelatina o como celulosa oxidada o trombina tópica, pues que ya dependiendo pues del lugar donde nos encontremos podemos hacer uso de ellos, y pues las indicaciones serían sangrado difuso o lechos quirúrgicos que pues presenten este tipo pues de necesidad. Los errores más frecuentes en la hemostasia es que no controlamos el sangrado antes de explorar, que cerramos las heridas con sangrado activo, entonces eso va a generar un riesgo de hematoma y por tanto de infección. El uso inadecuado del torniquete o tiempos más prolongados, y no identificar un sangrado arterial, que también es muy crucial para el paciente, y evitar la epinefrina por mitos, realmente es segura y la podemos utilizar en estos casos. Ya posteriormente pues que continuamos con el algoritmo y procedemos a evaluar pues ya las heridas. El tema central pues que es
de esta charla, ya cuando empezamos a manejar y evaluar estas heridas, vamos a mirar si tienen la presencia de tejido que necesite ser desvitalizado, por ejemplo, desbridado, perdón, o que tengamos pues la presencia de este tejido así, o contaminación o material residual extraño. Por ejemplo, que hayan suturas incrustadas o vidrio, se van a beneficiar entonces de la limpieza, del desbridamiento antes del tratamiento posterior de la herida pues específica según el caso del paciente. Las heridas traumáticas agudas pueden presentar bordes que son irregulares y desvitalizados o con material extraño en su interior, y las heridas quirúrgicas con dehiscencia pueden presentar pues como éxodo infeccioso, fugas gastrointestinales o necrosis muscular o facial. Pues estas sustancias impiden la cicatrización porque van a estimular la producción de metaloproteasas anormales y van a consumir los recursos biológicos locales necesarios para la cicatrización como tal. Por eso es muy importante realizar una adecuada limpieza de la herida. Ya la irrigación nos va a ayudar mucho más con esto, ya que estaríamos haciendo es disminuir la carga bacteriana y eliminando el material suelto que esté en la herida, y debe ser pues como parte rutinaria del tratamiento. Ya pues íbamos a hablar como del tipo de irrigación y aditivos. No existen hasta ahora datos de alta calidad que respalden el uso de ningún aditivo en particular para el irrigante, ni de ningún aditivo en particular sobre otro. El acto pues de irrigar y el volumen de irrigante probablemente proporcionen los principales beneficios positivos. Normalmente se utiliza solución salina, tibia o isotónica. Sin embargo, pues las revisiones sistemáticas no han encontrado diferencias que son significativas en las tasas de infección para el agua de grifo en comparación con la solución salina. Entonces, podemos también utilizar este recurso en caso tal de que no tengamos la limitación en el puesto de atención o en el hospital. Ya si hablamos de la adición de yodo diluido u otras sustancias, pues como antisépticas, digamos clorexidina, peróxido de hidrógeno, generalmente pues no es necesaria, pues debido a que dichos aditivos tienen una acción mínima contra las bacterias y algunos, pero pues no todos, pueden impedir la cicatrización de las heridas. Ya cuando hablamos de la presión de irrigación a baja presión, digamos menos de 15 libras por pulgada cuadrada, se puede realizar en cualquier entorno utilizando una jeringa estándar o una jeringa de pera. Mientras que la irrigación a alta presión, por ejemplo, en lavado pulsado, generalmente se realiza ya en un entorno operatorio utilizando los dispositivos comerciales. La irrigación, pues ya como a baja presión, suele ser suficiente para eliminar el material de la superficie de la mayoría de las heridas. Si bien los irrigadores de mayor presión pueden causar daño tisular local relativamente leve y aumento del edema tisular, no existen datos específicos que sugieran pues que una presión de corta específica, pues, digamos, de algún valor por encima del cual el tejido se dañe o se deteriore en lugar de mejorar. En heridas que ya son muy contaminadas o sucias, los beneficios de reducir la carga bacteriana pueden compensar el riesgo de daño tisular y asociado pues con el uso de presiones de irrigación más altas. Incluso a niveles de presiones más altos, que también pueden desbridar el tejido, las bacterias no parecen como acompañar al líquido de irrigación a los tejidos subyacentes en estudios hechos con animales, por lo que pues el riesgo de transmisión de infecciones a través de la irrigación es probablemente bajo. Esto es muy importante porque en el caso pues se escucha mucho en los hospitales que si vamos a lavar una herida no le metamos presión porque puede extrapolar las bacterias a otras partes, pero pues esto en estudios con animales se ha comprobado que no es cierto. El volumen pues, de solución de irrigación depende de la ubicación y la causa de la herida. Las heridas más pequeñas y limpias, así pues como las que se encuentran en zonas muy vascularizadas, suelen requerir menos volumen. Por ejemplo, una simple laceración de 1 centímetro en la frente puede limpiarse adecuadamente con 150 a 200 mililitros, mientras que ya una herida de 4 centímetros en la pierna, pues provocada pues como por un alambre, puede requerir 500 mililitros. O algunas fuentes hablan de que se puede establecer un volumen de irrigación de más o menos de 50 a 100 mililitros por centímetro de la herida.
Ya cuando hablamos del desbridamiento, que el desbridamiento consiste en retirar el tejido necrótico, el infectado o la contaminación para favorecer la cicatrización, el método más efectivo es el desbridamiento quirúrgico, que utiliza bisturí, tijeras, curetas, que va pues eliminar el tejido desvitalizado, los detritos y películas, lo que va pues a disminuir la carga bacteriana y a estimular la contracción y epitelización de la herida. Cuando no es posible realizarlo, puede emplearse en otros tipos de desbridamiento, como es el enzimático, que utiliza enzimas tópicas, por ejemplo la colagenasa, y pues para degradar selectivamente el tejido necrótico. O también está el desbridamiento biológico, que es en el que se utilizan las larvas estériles que van a consumir el tejido que está muerto y van a ayudar a limpiar la herida. Estos métodos se usan pues principalmente en heridas que son pequeñitas y sin infección activa. También es importante pues recordar que la presencia de bacterias no siempre significa infección, por lo que los cultivos solo deben realizarse cuando existen signos clínicos de infección, como celulitis, secreción purulenta, mal olor, y siempre va a salir pues este cultivo siempre va a salir positivo o incluso polimicrobiano. Para que una herida sane, deben haber 4 condiciones. Primero, debe tener un buen aporte de oxígeno y de sangre hacia el tejido que está desvitalizado. Segundo, se debe garantizar que en el proceso de la cicatrización de la herida al paciente se le remueva de forma adecuada el tejido que está desvitalizado. Tercero, debe garantizar que ese paciente tenga una herida libre de infección. Y por último, debo garantizar un medio ambiente húmedo que propicie que la herida vaya a sanar. Entonces, para eso es que van a actuar los apósitos. Los apósitos para las heridas deben eliminar el espacio muerto, controlar el exudado, prevenir el crecimiento excesivo de bacterias y garantizar pues el equilibrio de líquidos adecuados. Estos apósitos deben ser rentables, deben ser manejables, pues lo ideal es que cualquier personal con un mínimo de entrenamiento lo pueda manejar, y obviamente pues que el apósito o ese sistema de cubrimiento de la herida permita ver cómo se va dando el proceso de granulación y epitelización para que la herida sufra pues el cierre, la cobertura en el caso tal de que requiera ser cerrada por segunda intención. Cuando entonces vamos a seguir realizando el adecuado manejo de los pacientes, que tenemos pues como que realizar una evaluación muy buena de la herida. Para esto pues tenemos que tener en cuenta la antigüedad de la herida, el tiempo óptimo pues que ocurre pues de la lesión, y la reparación de la laceración pues no se ha definido adecuadamente. En pacientes sin factores de riesgo de mal pronóstico, como ya los mencioné anteriormente, la mayoría de las laceraciones que son simples, pequeñas, digamos menos de 5 centímetros de longitud, sin contaminación macroscópica, y que no se localizan en extremidades inferiores, pueden cerrarse incluso de 12 a 18 horas después de ocurrir la lesión, con poco riesgo de infección. Por el contrario, debe evitarse el cierre después de 12 horas de la lesión en heridas que son grandes, de más de 5 centímetros de longitud, heridas contaminadas o laceraciones en personas con factores de riesgo o mal pronóstico. Este tiempo es muy flexible, pero ya luego les voy a mencionar un poquito más sobre eso. Hay que tener en cuenta el mecanismo de la lesión. Identificarlo adecuadamente nos va a ayudar a determinar la presencia de un cuerpo extraño y el pronóstico pues, del desarrollo de infección o cicatrización. Un simple corte en la piel con un objeto, digamos, afilado, que cause un daño mínimo pues, a los tejidos circundantes y tiene un riesgo relativamente bajo de infección o cicatrización significativa. El desgarro ya pues como de la piel, como ocurre cuando digamos el mentón golpea el suelo, produce márgenes de heridas irregulares y daño a los tejidos circundantes, y estas laceraciones tienen un riesgo moderado de infección y cicatrización. Ya las lesiones por compresión directa, como las que ocurren con un golpe en la cabeza, que parten la piel, que lesionan los tejidos blandos adyacentes y clásicamente pues causan una laceración estrellada, pues estas heridas ya tienen un mayor riesgo de infección, y pues hay que evaluar pues por otras medidas con este tipo de lesiones. Entonces, otras consideraciones también incluyen las mordeduras, como las humanas o las de animales,
que deben evaluarse para determinar pues como lesiones asociadas y riesgo de infección. Entonces, por ejemplo, en las de animales hay que recordar las profilaxis contra la rabia y el tétanos, que estas son enfermedades que son potencialmente mortales y es fundamental administrar la profilaxis adecuada. Ya las lesiones por aplastamiento pueden implicar tejido desvitalizado que debe ser desviado para disminuir como tal el riesgo de infección. Y las heridas por arma blanca deben evaluarse en conjunto, pues como en cuanto a la profundidad de la herida, y puede ser necesaria una consulta quirúrgica si las estructuras subyacentes, digamos la fascia o vasos sanguíneos grandes, han sido penetrados o dañados. Cuando hay un cuerpo extraño, se recomienda pues que a los niños con heridas en las que uno no pueda visualizar completamente el fondo o causadas por fragmentos de vidrio o asociadas con otros cuerpos extraños sueltos, pues se sometan a radiografías simples o ecografías, que cuando la realiza pues un médico debidamente capacitado también puede ser útil para detectar cuerpos extraños, incluidas pues como sustancias no radiopacas. Cuando identificamos un cuerpo extraño y pues vamos a realizar la extracción, es importante pues que tengamos en cuenta que los cuerpos extraños retenidos aumentan el riesgo de retraso pues en la cicatrización y que van a generar pues también probablemente infecciones y retrasar como tal el proceso de la herida. Cuando pues vamos por las fases de cicatrización y se alarga el proceso de inflamación. Entonces, cualquier objeto extraño que pueda verse fácilmente debe extraerse, eso sí teniendo pues en cuenta que no comprometa o que no tengamos la duda de que esté comprometiendo otras estructuras que pongan en riesgo la extremidad o cualquier parte pues, del paciente o vitalidad. Entonces, si el objeto puede pararse con certeza, la herida puede extenderse mínimamente para extraerlo, siempre pues que no haya riesgo para otras estructuras como pues lo mencioné. Si el objeto, si hay un cuerpo extraño que no es irritante, como un vidrio metal que no se encuentra en un área crítica, un espacio articular, ni adyacente pues a una estructura vital, y que no cause pues como una irritación continua, puede considerarse dejarse en ese lugar si no se puede extraer y la herida debe suturarse. Ya si hay un material que es más irritante, como unas astillas de madera, puede pues como ser la fuente de infección y esa sí debe extraerse. Entonces, la inspección directa de la herida puede no detectar como en sí todos los cuerpos extraños, especialmente si no se puede ver la base de la herida. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí también la posibilidad de realizar otros estudios como tomografía, porque no sabemos en realidad si haya pues un compromiso tal hemodinámico del paciente que estemos sospechando un cuerpo extraño. Ya pues como la extensión de la herida, siempre que sea posible, usted debe identificar como la base de la herida. Las lesiones pues como en las estructuras subyacentes, como una fractura debajo de una laceración o la penetración de una articulación en una laceración, por ejemplo, de un dedo, tienen implicaciones importantes para el tratamiento y tenemos que tenerlos en cuenta. Ya también pues como evaluar si hay un déficit neuromuscular, una lesión de estructuras adyacentes, con una evaluación cuidadosa de la circulación, de la sensibilidad, incluyendo pues la discriminación de 2 puntos en lesiones de mano, en la mano, para pues permitir identificar estas lesiones. Las heridas que ya afectan articulaciones, los nervios, los tendones, los flexores, u otras estructuras subyacentes, por ejemplo la fascia, los vasos sanguíneos principales, pueden requerir exploración quirúrgica y justificar la consulta con el especialista quirúrgico apropiado. Y también muy importante la parte estética, porque si las heridas ubicadas en zonas que son estéticamente sensibles, como que afectan los bordes del bermellón, del labio y pues las regiones cartilaginosas como la nariz, la oreja, las laceraciones faciales con pérdida de tejido, pues van a dificultar la obtención de buenos resultados estéticos, por lo que se recomienda consultar con un cirujano especialista cuando pues ya el médico tratante tiene poca experiencia en la reparación de esta herida. Pero para seguir hablando como tal sobre el manejo de heridas, tenemos que saber claro cuáles son los principios en el manejo de heridas. Entonces, una herida que esté seca va a necesitar hidratarse, una herida con exceso de humedad requiere absorción,
Una herida con tejido necrótico requiere desbridamiento y una herida infectada va a requerir antibiótico. Los apósitos pues para las heridas son materiales que colocamos sobre una herida para protegerla y crear pues como las condiciones que son más ideales para que cicatrice. Entonces un buen apósito puede mejorar la velocidad de cicatrización, aumentar la resistencia del tejido reparado y mejorar el resultado estético de la cicatriz. Entonces el apósito ideal debe cumplir varias funciones. Absorber el exceso de exudado como tal. Mantener un ambiente húmedo que favorezca la cicatrización. Proteger que la herida no pues sufra trauma externo y contaminación bacteriana y que se adapte pues bien a la forma de la herida y que no dañe el tejido sano alrededor. Además pues es ideal que pues, el apósito disminuya el dolor, que no libere partículas que generen reacción que sea inflamatoria y permitir menos cambios del apósito. En la práctica pues no existe un apósito perfecto, por lo que pues el médico debe elegir el más adecuado según las características de la herida y la fase en la que se encuentre. Uno pues de los conceptos más importantes es que las heridas cicatrizan mejor en un ambiente húmedo. Pues antes se pensaba que debían cicatrizar pues como al aire libre, que debían dejarse secar al aire, pero pues hoy sabemos que las heridas cubiertas y húmedas pueden cicatrizar hasta un 40% más rápido, porque el ambiente húmedo facilita la migración de las células de la piel y mantiene factores de crecimiento presentes como en el líquido de la herida. Pues, sin embargo, el equilibrio es clave porque si demasiada humedad va a producir maceración del tejido sano y mientras que un ambiente muy seco va a retrasar la cicatrización. Entonces tenemos que saber cómo está la herida y qué apósito vamos a necesitar. En términos prácticos, los apósitos se clasifican principalmente según pues como la capacidad de retener humedad. Ya cuando hablamos de los apósitos abiertos, el ejemplo clásico de este es la gasa húmeda con solución salina. Son baratos, son fáciles de usar, pero tienen una desventaja y es que requieren cambios frecuentes y no mantienen bien la humedad. Se usan principalmente para rellenar heridas profundas o efectos grandes de tejido. Los apósitos ya semiabiertos son generalmente gasas que están impregnadas con vaselina o parafina, se colocan directamente sobre la herida y encima se agregan otras capas de apósitos absorbentes, que estos pues tienen la ventaja de que son económicos, son fáciles de aplicar, pero no controlan bien el exudado y pueden provocar la desecación del lecho o maceración del tejido circundante. Los apósitos semioclusivos, que son los más modernos, incluyen películas, espumas, hidrocoloides, alginatos, que el alginato pues es un apósito altamente absorbente y está elaborado a partir de sales de alginato derivadas pues de algas marinas. Cuando entra en contacto con el exudado de la herida, el alginato se transforma en un gel húmedo y también pues existen los hidrogeles que son gelatinas, pectinas y carboximetilcelulosa que pues cuando entran en contacto con el exudado de la herida forman un gel húmedo. Estos mantienen pues mejor el ambiente húmedo y favorecen la cicatrización. Por ejemplo, las películas transparentes como el Tegraden permiten pues que observar la herida sin retirar el apósito, aunque pues tiene poca capacidad de absorción y no se usa pues como en heridas con mucho exudado. Ya cuando hablamos de la frecuencia del cambio del apósito, depende pues del tipo de herida y del drenaje, pero en general pues se recomienda cambiarlos lo menos posible, porque pues la idea es también que la herida mantenga su ambiente ahí pues propicio, pues no interrumpir el proceso de cicatrización, siempre pues que no hayan signos de infección. Hay algunas terapias que pues son complementarias en heridas, que ya son complejas, que se utilizan en pues como terapias adicionales, y es como la más importante, la terapia de presión negativa para heridas, que es el famoso BAC, que ese sistema aplica pues como una presión negativa controlada pues mediante una esponja que está conectada a un dispositivo que hace succión y esto va a reducir el edema, mejora la circulación, va a favorecer que se forme el tejido de granulación y acelera como tal el cierre de la herida. Se usa pues mucho en heridas traumáticas grandes, fasciotomías, amputaciones o heridas con exposición de hueso o tendón. Otra terapia que puede utilizarse en casos seleccionados es la oxigenoterapia hiperbárica, donde pues el paciente respira oxígeno a alta presión en una cámara que ya es muy especial y eso aumenta la oxigenación de los tejidos y puede pues favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos, aunque la evidencia clínica todavía es limitada.
y su uso pues se va a reservar para casos específicos. Ya cuando manejamos una herida, uno de los pasos más importantes es decir cuándo se va a cerrar. El método de cierre depende principalmente de la contaminación de la herida, el tiempo de evolución, la pérdida de tejido, el riesgo de infección, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluar cuándo vamos a cerrar una herida por primera intención o con cierre primario. Entonces, el cierre primario consiste en aproximar directamente los bordes de la piel inmediatamente pues, después de preparar la herida, generalmente con suturas, grapas o adhesivos. Este es el método más utilizado en heridas limpias, recientes y bien vascularizadas como laceraciones simples, heridas quirúrgicas. Y la ventaja es que la cicatriz pues, ya va a cicatrizar mucho más rápido y produce menos cicatriz y tiene un menor riesgo de infección si la herida está bien limpia. Ya el segundo sería el cierre diferido, que es también conocido como tercera intención, que el cierre primario diferido es cuando la herida no se cierra inmediatamente, se deja abierta durante algunos días, mientras que se van realizando curaciones, control de la contaminación, tratamiento de la infección, y una vez que la herida esté limpia y el riesgo de infección disminuye, se aproximan los bordes con suturas o grapas. Este método pues se utiliza en heridas contaminadas o con riesgo de infección, como algunas heridas traumáticas que comprometan abdomen o tórax. La cicatrización por segunda intención, en este caso pues no se van a aproximar los bordes de la piel, la herida se deja así abierta para que cicatrice de forma natural pues mediante la formación de tejido de granulación y posterior epitelización. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza en heridas que son pequeñas, en úlceras, en quemaduras superficiales, en heridas que están infectadas, en incisiones pues como para drenajes de accesos, heridas que son punzantes o donde pues existe un riesgo de espacio muerto. Este proceso es más lento y cuando pues suele producir cicatrices mucho más grandes, pero reduce el riesgo de infección cuando el cierre directo no es seguro. Y pues los cierres mediante los injertos o colgajos, que cuando una herida es grande o existe pérdida importante de tejido, el cierre directo no es posible y se requiere de otras técnicas reconstructivas, como es injertos de piel, que después vamos a tener una charlita de esto, que consiste en trasplantar pues como piel de una zona del cuerpo a otra. Hay varios tipos, por ejemplo, el injerto de expresión parcial, que va a incluir la dermis y parte de la dermis, y el de espesor total, que incluye ya la dermis y ofrece pues un mejor resultado estético. Se usan principalmente en heridas que son amplias pero poco profundas, como quemaduras o efectos cutáneos grandes. También hay unos sustitutos de piel que son materiales biológicos o sintéticos que van a reemplazar temporalmente la piel y ayudar a la cicatrización, sirviendo como matriz para regenerar esa parte pues tisular. Se usa pues cuando los apósitos convencionales ya no son suficientes. Ya los colgajos, que se utilizan en heridas que son más complejas, con pérdida de múltiples tejidos como piel, grasa, músculo, y en este caso pues se moviliza el tejido cercano o de otra parte del cuerpo con su propio aporte sanguíneo para cubrir el defecto. También vamos a tener una charla de esto, y se usan con frecuencia en cirugía reconstructiva y pues, cirugía plástica. Aquí entonces vamos a hacer como una breve descripción de esto que es lo que más vemos en urgencias, que es cuando utilizar realmente un cierre primario inmediato. Entonces, hay una cierta regla y es que si la lesión ocurre en menos de 6 a 12 horas de evolución, yo puedo realizar un cierre inmediato. Sí, hasta 24 horas también, si la herida está en cara, en cuero cabelludo, y porque pues hay una alta vascularización, entonces se va a regenerar más fácil ese tejido. Cuando la herida está limpia, cuando no hay tejido que desvitalizar, porque pues o ya está limpia, sin riesgos como tal de infección y con una adecuada irrigación, que ya antes pues lo mencioné, pero para que el paciente pues haya tenido ese manejo adecuado. Pues el límite de las 6 horas es muy flexible, va a depender más del estado del tejido y la contaminación, pues que son más importantes que ya el tiempo en absoluto. ¿Cuándo no cerrar primariamente o cuándo no hacer un cierre inmediato?
Cuando tengo pacientes con mordeduras humanas, mordeduras por animales, en especial pues como gatos que tienen un alto riesgo de infección, heridas que ya tengan una contaminación fetal, un aplastamiento severo, un retraso pues de consulta de evolución de la herida de más de 18 a 24 horas pues en otras zonas no vascularizadas. Con contaminación, también que haya presencia de tejido desvitalizado, signos inflamatorios claros, como edema, eritema, dolor, calor local. En estos casos, pues ya sería el cierre por segunda intención y el cierre primario diferido de 3 a 5 días tras el control infeccioso. Un tema muy importante son la selección de las suturas. Cuando vamos a cerrar una herida, elegir la sutura adecuada es muy importante porque influye en la cicatriz, influye en el riesgo de infección y en el resultado estético. La lesión va a depender principalmente como de la localización de la herida, la profundidad, la tensión de los bordes y las características del paciente. Entonces, las suturas, recordemos pues que se dividen en absorbibles y no absorbibles. Las suturas absorbibles son suturas que se degradan dentro del cuerpo con el tiempo, por lo que no necesitan retirarse, están hechas de materiales naturales o sintéticos y se utilizan principalmente para cierres profundos como el cierre dérmico o mucosas. Unos ejemplos muy claros de eso son el Vicryl, el Monocril, el Catwood, y se usan mucho pues en suturas profundas, en mucosas, en pacientes donde retirar suturas sería muy difícil, que tienen un alto riesgo social, el paciente no va a volver al hospital, entonces yo voy a considerar utilizar este tipo de suturas. Las suturas no absorbibles, esas suturas pues no se van a degradar, por lo que el paciente debe retirar, o sea, debe volver para retirarse después de algunos días. Están hechas de material sintético como nylon o propileno, polipropileno, y se utilizan pues principalmente para cerrar la piel porque mantienen pues una buena resistencia y generan poca inflamación. Los ejemplos más clásicos de estos es el nylon y el proleno. Y la principal desventaja es que pues, el paciente tiene que volver al retiro de puntos. Cuando hablamos de cuándo hacer un cierre cutáneo pues, versus un cierre dérmico, pues también es importante diferenciar qué capa estamos cerrando. Cerrar pues como la parte cutánea o la piel para, podemos usar suturas no absorbibles como el nylon o prolene, que son pues, las más comunes, o suturas absorbibles de rápida absorción, que son útiles en cara por su alta vascularización o cuando no se puede retirar la sutura, pero pues ahí tenemos que tener en cuenta que las suturas rápidas pues se absorben de 5 a 15 días, entonces la estabilidad de la estructura de la piel pues va a ser muy mínima en ese tiempo, no, algunas heridas no alcanzan a cerrarse, entonces tenemos que tener en cuenta que no sean absorbibles de rápida absorción según el caso pues. El cierre dérmico, ya pues el subdérmico, se realiza pues como para disminuir la tensión de la herida y se utilizan suturas que son absorbibles como el Vicryl o el Monocril, y estas suturas van a mantener la herida cerrada mientras pues se va a formar el colágeno y luego pues se reabsorben. Y no deben usar suturas de rápida absorción, pues dependiendo del caso tal, hay que individualizar cada caso porque la idea es que mantenga la estabilidad. Ya pues el tamaño de la sutura, el tamaño pues se mide con un sistema USP, que lo que hace es que aquí ocurre algo muy importante y es que entre más ceros tenga la sutura, más delgada es. Entonces un 3-0 es más gruesa y un 6-0 es más delgada. En general, pues las suturas finas, como las 5-0, 6-0, se usan más en zonas estéticas como cara, las orejas, párpados o el lecho ungueal. Y ya las suturas que son más gruesas se usan en zonas de mayor tensión como el cuero cabelludo, tronco, las extremidades o cerca de articulaciones. La aguja, pues las agujas también son muy importantes porque para cerrar la piel generalmente se utilizan la curvatura de 3/8 de círculo o la punta de corte inverso, que pues esta última es preferida porque corta el tejido de forma más segura y reduce el riesgo del desgarro de la piel. En cambio, las agujas con corte convencional pueden rasgar más los bordes de la herida, por lo que evita pues como el cierre cutáneo. Una parte muy importante y es el uso de los antibióticos, cuándo sí, cuándo no.
Las heridas agudas limpias no requieren antibióticos profilácticos, esto hay que tenerlo en cuenta siempre. El manejo adecuado pues con irrigación, el desbridamiento y el cierre correcto es el factor más importante para prevenir la infección. Las revisiones sistemáticas muestran pues que los antibióticos profilácticos no reducen significativamente la infección en laceraciones simples, entonces, ¿cuándo sí usamos los antibióticos? Las guías recomiendan profilaxis antibiótica cuando hay un alto riesgo de infección, por ejemplo, en las heridas por mordeduras de humano o animales que tienen un riesgo de infección cercano al 50%, o ya heridas que son altamente contaminadas con tierra, con materia fecal, con fluidos como saliva, con partículas agrícolas como madera. Y también pues heridas profundas o complejas que ya tienen compromiso del hueso, del tendón, de la articulación. También pues heridas punzantes profundas o heridas por aplastamiento son muy importantes tenerlas en cuenta porque van a requerir antibióticos porque tienen más riesgo de infección. La localización también nos habla de un alto riesgo, por ejemplo, en la mano, en el pie o en la cara, ya si el compromiso es más profundo. Y claramente el estado del paciente, si es un paciente diabético con inmunosupresión o que tenga enfermedad vascular periférica o que tenga prótesis articulares cercanas, ¿cierto? Los esquemas de antibióticos pues van a depender de muchas cosas, de la resistencia local donde nos encontremos atendiendo el paciente. La primera línea casi siempre es amoxicilina y ácido clavulánico, que en adultos la dosis es como 875 miligramos a 125 miligramos respectivamente, vía oral cada 12 horas. Si vamos a hacer una profilaxis, la duración es de 3 a 5 días, porque pues no es tan necesario extender el tratamiento, a menos de que haya una infección pues como tal localizada, que ya sí podemos extender los días de 7 a 10 días. Esta primera línea va a cubrir como tal estreptococos, estafilococos, anaerobios y pues microorganismos propios de las mordedoras de animales. Ya si tenemos un paciente con alergia, vamos a poder utilizar la doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas, o clindamycin, trimethoprim, sulfametosazol, pero eso también pues depende de la resistencia local. Y la clinda la utilizamos también solita, como 300 miligramos vía oral cada 6 a 12 horas, o al trimethoprim, sulfametosazol también, cada 12 horas, o en heridas ya muy contaminadas, ampisulva. Y ya pues si sospechamos de un meticilino resistente, trimethoprim, doxiciclina. Ya pues hablando de las mordeduras, la profilaxis sería pues con un ácido clavulánico pues también, que es como el más recomendado. Y ya pues si hay infección, recordemos que sí se utiliza con una duración de 7 a 10 días. Ya pues como en heridas, en casos particulares como heridas punzantes plantares, especialmente si atraviesan los zapatos por el riesgo de pseudomonas, entonces el antibiótico más adecuado sería ciclofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces, como para resumir esta parte, tenemos que tener en cuenta que la irrigación adecuada es más importante que los antibióticos. Los antibióticos profilácticos solo en heridas de alto riesgo. La duración de la profilaxis es corta, de 3 a 5 días, y las mordeduras humanas y de animales tienen alto riesgo de infección, hasta el 50%. La profilaxis antitectánica, ya para terminar pues como tal esta parte, va a depender, pues hay que evaluar el tipo de herida, el estado de inmunización del paciente, y ya pues si vemos que tiene una herida que es limpia, menor, entonces vamos a mirar si tiene un refuerzo con más de 10 años desde la última aplicación, y entonces ahí vamos a utilizar la profilaxis, o si hay un esquema que es desconocido o menos de 3 dosis. Si la herida es sucia o está contaminada o punzante, refuerzos y más de 5 años desde la última aplicación, y si el esquema es desconocido o menos de 3 dosis, entonces también está indicada la profilaxis toxoide tetánico en monoglobulina, que se debe administrar la profilaxis antitetánica adecuada lo antes posible tras una herida, incluso si el paciente acude tarde o a recibir como tal la atención médica. Eso se debe pues porque el periodo de incubación es bastante variable. La mayoría de los casos se producen en los primeros 8 días, pero puede ser de tan solo 3 días o hasta 21.
En pacientes que ya son previamente vacunados contra el tétano, pero con la vacunación incompleta, es probable que no haya mucho beneficio en administrar inmunoglobulina más de una semana después de la lesión. Sin embargo, pues en pacientes que se consideran completamente no vacunados, se debe administrar la inmunoglobulina antes de 21 días, hasta 21 días después, mejor dicho, porque pues, después de la lesión, porque estos pacientes pues, pueden tener mayor riesgo y se les debe administrar simultáneamente la vacuna, TD o TDAP. Ya pues como finalizando esta charla, vamos a entrar a una sesión que cree que se llama Aplica tus conocimientos. Para esto pues me gustaría que ustedes encendieran su micrófono, alguien leyera el caso y se atreviera pues como a contestar la pregunta. Si quieren pueden contestar por el chat también. Es un paciente de 25 años consultada por una laceración limpia en antebrazo de 3 centímetros, producida hace 2 horas con vidrio, no hay contaminación ni comorbilidades. ¿Cuál es la mejor conducta? A, cierre primario inmediato. B, cierre diferido. C, dejar cicatrizar por segunda intención. D, iniciar antibióticos profilácticos. E, solo apósito en control. Santiago dice que la A. Listo. Muy bien, la respuesta es correcta, la A, porque pues una área limpia ocurre en menos de 12 horas y es cierre por primera intención. La segunda es, durante la evaluación de una herida traumática, ¿cuál es el factor más importante para prevenir infección? A, uso de antibióticos profilácticos. B, el tipo de sutura. C, la irrigación adecuada. D, el tipo de apósito. E, el tiempo de retiro de suturas. No sabe, no responde. Bueno, yo digo que la C, no sé si alguien tenga otra opción. Sí, es correcto. Es la irrigación adecuada porque es la intervención más importante según la evidencia. C, un paciente politraumatizado, de este segundo caso, perdón, tercer caso, un paciente politraumatizado con sangrado activo en muslo no controlado con presión directa, ¿cuál es la siguiente medida? Entonces, A, aplicar un vendaje compresivo adicional. B, colocar un torniquete proximal. C, iniciar antibióticos. Y D, tratar, lavar y suturar la herida. E, aplicar hielo local. Santiago dice que la B, y es correcto, porque ya estamos ante una hemorragia masiva. Depende pues también si estamos en un centro donde puede intervenir el paciente quirúrgicamente de manera inmediata, pero en caso de que no, que en la mayoría de los casos lo más adecuado sería un torniquete. Un paciente con herida por mordedura de perro en mano, 6 horas de evolución con leve edema, ¿cuál es el manejo más adecuado? A, cierre primario más antibiótico más profilaxis. B, cierre diferido más antibiótico más profilaxis. C, solo lavado más antibiótico. D, cierre por segunda intención más antibiótico más profilaxis. E, no requiere antibióticos. B. Exacto. Muy bien.
¿Por qué la ve? Porque pues en mordeduras hay un alto riesgo de infección, entonces está contraindicado el cierre inmediato, por tanto el cierre debe ser diferido. Ya para terminar, entonces las conclusiones es que la irrigación y el desbridamiento son la base para prevenir la infección. No todas las heridas se cierran, seleccionar bien el tipo y el momento de cierre es crucial. Los antibióticos no se usan de manera rutinaria, solo en heridas de alto riesgo de infección. El control de la hemorragia salva vidas, la presión es como la primera línea, pero en caso de que no se controle con el torniquete si es necesario, y un buen manejo inicial va a determinar la cicatrización, la función y el resultado estético. Entonces quedo abierta si tienen algún aporte, alguna duda. Sí, Cristian, ¿qué pregunta tienes? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Cristian. Yo soy residente de plástica. Dani, primero felicitarte por la charla, realmente una charla muy completa, muy bien expuesta. Eh, este es un tema demasiado importante para ustedes como médicos generales, ya que se van a enfrentar muchas veces a este tipo de pacientes en el día a día, entonces es muy importante que conozcan muy bien el enfoque de estas heridas agudas, como bien lo explicó Daniela. Es muy importante entonces siempre tener en cuenta el adecuado lavado y desbridamiento de las heridas. Creo que es el paso más importante y primordial y que va a definir en gran medida el pronóstico de esa herida y su cicatrización, ya que siempre que el paciente se encuentra entre un proceso inflamatorio constante, como ya se explicó, pues va a hacer que esta herida aguda no cicatrice de manera correcta y se vuelva un poco más compleja. Yo quería hacer solo una pequeña aclaración, como para que no se quede como eso en el aire, y es con respecto al manejo de las mordeduras de perro. Eh, no por ser una mordedura de perro no se puede hacer un cierre primario. Realmente eso sí se puede hacer y eso está estudiado. Hay unos tiempos, al igual que con el cierre de las heridas agudas. Actualmente la bibliografía dice que 8 horas para sitios anatómicos que no sean las manos ni la cara, y hasta 24 horas para heridas que estén en la cara o en las manos, ¿cierto? Si eso se da antes de ese tiempo, yo puedo hacer un cierre primario, obviamente haciendo un buen lavado y un buen desbridamiento, entonces como que eso no quede en el limbo. Listo, el manejo de los antibióticos, muy importante tenerlo en cuenta, solo en los pacientes que lo requieran. Recordemos que la resistencia antibiótica cada día viene en aumento y es responsabilidad de nosotros como médicos cuidar los antibióticos, cuidar su uso. Entonces, en heridas agudas generalmente, solo en mordeduras, listo, en fracturas abiertas. En otros tipos de heridas, como les he dicho, el lavado y el desbridamiento va a ser siempre lo más importante. Listo, muy importante eso tenerlo en cuenta y ya. Daniela, felicitaciones. Cualquier cosa, pues aquí estoy pendiente. Muchas gracias, doctor. Dani, Santiago por el chat pone que si de pronto tendrías el esquema de tratamiento antibiótico, de pronto en una tablita o algo así. Lo puedo crear para hacer un post de Instagram y de ahí lo puedes consultar. Le quedo como con ese pendiente y los. O que si podrías de pronto repetirlo ahorita y como mencionarlo ahí rápidamente. Si quieren, pues yo lo trato de hacer en una tablita más claro para que ustedes lo puedan tener de manejo pues como más práctico en una fotico, para que no quede en el aire. Listo, de pronto alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte que quiera hacer en este momento. Por si de pronto al inicio de la charla no habían entrado todavía, volvió a mandar el link de asistencia, que nos ayudaría mucho como a hacer un sondeo de la participación en las charlas. Pues creo que no tenemos como ninguna otra pregunta, ningún otro aporte. Agradecerles nuevamente por su asistencia el día de hoy y a la doctora Daniela, una charla muy completa, muy buena, muy acertada para los médicos generales. Y nada,
Nos vemos pues en la siguiente charla que tengamos con el semillero y pues estar muy atentos por ahí a las redes que ahí las estaremos publicando. Nuevamente, muchas gracias.